arrepentimiento. ¡Alábalo! Pero a veces usamos el concepto y lo usamos mal. Y de Jesús, aleluya, y no queremos vivir la vida del arroyo. Porque en el arroyo Dios estaba puliendo a Elías. Porque tanto la viuda como Elías estaban pasando por una situación muy difícil. A su nombre. Aleluya. Por eso, hermano, nuestra oración es: Señor, permíteme que yo pueda seguir creciendo, aunque yo veo oposiciones en nuestra vida. Porque, hermano, las oposiciones van a venir. Es algo natural. Vive Jesús, aleluya. Que lleguen las oposiciones a nuestra vida. Pero Dios depende de que el pueblo permanezca fiel. Si somos fieles, Dios estará ahí, vive Jesús, para ayudarnos, vive Jesús, aleluya. Pero si no hay fidelidad, no esperemos respaldo. Si no mantenemos nuestra llenura, nuestra lámpara encendida, no esperemos que el rubio de Galilea nos visite. No esperemos bendiciones. No esperemos ver el respaldo de Dios. Si estamos a veces tan entretenidos en otras cosas que no convienen, aleluya, a nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, entonces, hermano, vamos a estar cuestionando a Dios. Yo lo que va a sacar el agua de una galleta. Aleluya, que silencio. ¿Sabe cuándo se le demanda a Dios? Cuando usted es fiel a Dios. Cuando usted está orando y clamando y usted está pagando el precio. Y todo alrededor, todo lo que tú posees lo tienes por basura, lo tienes por pérdida. Porque nada de eso te puede garantizar ir a los reinos de los cielos. Nada de eso te puede garantizar a ti mantener una vida firme en el Señor. Lo que te garantiza a ti mantener una vida firme en el Señor es tu fidelidad en Cristo y que tú pongas tu mirada en Él. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ahora vamos a encoger y con mira, amado, aunque nos tengan por locos. A veces hay que actuar como locos. ¡Aleluya! Aunque la gente, porque es que la gente no vaya a entender el por qué tú estás en la iglesia, el por qué tú estás en un arroyo, cuando puedes estar en un palacio, comiendo uvas, comiendo, aleluya, aleluya, estar en una fiesta, dice Jesús. Pero Dios tenía algo diferente para el profeta. Y cuando Dios te mete en el arroyo, quizás tú cuestiones a Dios y veas a la demás gente en un castillo, en un palacio. Y tú pensando que yo soy hijo de un rey. Yo estoy supuesto a estar en un palacio. ¿Quién te dijo a ti que tú estás supuesto a estar en un palacio? Tú estás supuesto a estar donde Dios te mande, punto. Porque recuerda, hermano, nosotros siempre estamos aprendiendo. Esto es una escuela. Y el profeta Elías estaba aprendiendo del maestro de maestros. Lo sacó del arroyo para que le aumentara la fe a aquella viuda. Porque a veces buscamos las multitudes. Los 20,000 de personas, wow, en mi campaña se convirtieron en 20,000 de personas. Pero si tú supieras, el trabajo no lo hiciste tú. El trabajo lo hicieron aquellos que hicieron trabajo personal. Tú simplemente oíste la palabra de Dios nuevamente. Alábalo. El crédito se lo llevan los que hacen trabajo personal. Los que se sacrifican. Los que se levantan de madrugada a orar. Los que vigilan, los que lloran ante el altar de Dios. Los que están en el arroyo. Los evangelistas que nadie conoce. Los pastores que nadie conoce. Los misioneros que nadie conoce. Los profetas que el
su nombre. No lo entiendo. No entiendo el por qué hay otra gente prospera y yo no. No entiendo el por qué hay mucha gente que vienen con muchas bendiciones y yo estoy con la misma corbata y con la misma camisa. Y yo me encuentro como los que atrás y me siento a veces como que intimidado. Muchos están pensando así. Me siento intimidado porque otros tienen cosas mejores que yo. Y a veces trato de medir mi vida conforme a la otra persona, vive Jesús, y encuentro que yo me encuentro más abajo que ellos en cuestión de posesiones y bendiciones. No sabiendo que Dios a ti te tiene en el arroyo. Porque tú eres de los de Él. Tú eres de los que son de los que alaban con un corazón abierto y con un corazón sincero. Tú eres de los que levantan la mano sin ningún problema. Tú eres de los que el Señor te bendiga y tú bendigas. Tú eres de los que obedece. Y eso es lo que el Señor está buscando. Un corazón que le reciba. Un corazón, quizás no que le entienda, pero que lo obedezca. A su nombre. Demos el pues. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que te glorifique de una forma especial. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra que fue predicada, Señor, tu obra de manera especial en el corazón de cada hermano, en el corazón de cada vida que me está viendo a través de esta página. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra cale profundamente en el corazón de cada hermano. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano, iglesia. Los hermanos y los amigos que me están viendo a través de esta página, Cristo Salva Hoy en YouTube. Si tú no has aceptado a Cristo, ahora mismo pon tu mano en el corazón y dile: Señor, cambia mi vida, transfórmame, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, bautízame con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. A su nombre, amado. Dame un aplauso fuerte a Cristo.